Hola mi gente, le habla Mickey Toribio desde Washington Heights, New York. En nombre del Movimiento Rescate Democrático, quiero invitar a todos los dominicanos que todavía no se han inscrito en este proyecto de nación y de patria, que lo hagan porque es muy importante, ya que tenemos un gran representante de nuestra república, como lo es el doctor Roque Espaillat, el cobrador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Si te gusta el contenido, favor dale like, comenta y comparte y sobre todo suscríbete al canal. Gracias, comencemos. Unas elecciones electorales sin delegados, sin partido, sin estructura política, pero con mucho entusiasmo. A pesar de los resultados electorales de las últimas elecciones, podemos decir que en verdad hemos triunfado. El triunfo es grande y de ahí viene que Dr. Roque Espaillat ha seguido trabajando incansablemente en todo el país con la recolección de firmar para el MRD. Un triunfo sin precedentes, la gesta del MRD y Roque Espaillat. Las elecciones recientes han marcado un antes y un después en la política dominicana. Aunque algunos pudieran centrarse únicamente en los números finales, lo cierto es que el Movimiento Rescate Democrático, MRD, bajo el liderazgo incansable del Dr. Roque Espaillat, ha logrado un triunfo sin precedentes. Un triunfo que no se mide solo en votos, sino en determinación, coraje y la consolidación de un movimiento que ha encendido la esperanza de miles de dominicanos. Sin delegados, sin una estructura política tradicional y sin el financiamiento que reciben los partidos establecidos, enfrentamos una contienda desigual. Era como entrar al estadio sin guantes ni bates, mientras el equipo contrario contaba con todos los recursos y el respaldo del sistema. Sin embargo, la pasión y la convicción de un pueblo cansado de la vieja política nos impulsaron a seguir adelante. Los resultados hablan por sí solos. Pasamos de la casilla 32 a ocupar la cuarta posición en el panorama electoral. Un logro sorprendente que evidencia el deseo de cambio de una ciudadanía que ya no quiere más de lo mismo. Este avance no solo nos posiciona como una fuerza emergente, sino que también demuestra que el verdadero poder reside en la voluntad del pueblo y no en las estructuras viciadas del sistema político tradicional. El Dr. Roque Espaillat no ha detenido su lucha. Tras las elecciones, ha continuado recorriendo cada rincón del país, fortaleciendo la base del MRD con la recolección de firmas. Su esfuerzo es el reflejo de una convicción inquebrantable, la necesidad de rescatar la democracia y devolverle la política a los ciudadanos. Esta contienda nos dejó una gran enseñanza: el entusiasmo y la determinación pueden desafiar cualquier adversidad. Si logramos tanto con tan poco, imaginemos lo que podremos hacer cuando contemos con una estructura más fortalecida y con el respaldo de una ciudadanía plenamente comprometida con el cambio. El camino apenas comienza y la meta es clara: construir un país donde la transparencia, la honestidad y el verdadero servicio público sean la norma y no la excepción. El MRD y el Dr. Roque Espaillat han demostrado que el futuro de la política dominicana puede ser diferente. Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad tangible. Ahora, más que nunca, es el momento de seguir adelante con más fuerza y convicción, porque el verdadero triunfo es el despertar del pueblo y la firme decisión de rescatar nuestra democracia. Ni siquiera el mismo cobrador sabe los votos que él sacó, pues es sabido que en muchas mesas que no hubo delegados, fue un verdadero desastre. Cuando hay incertidumbre sobre el recuento de votos y falta de representación en las mesas, la integridad de la elección se ve comprometida. La ausencia de delegados en las mesas electorales es especialmente preocupante, ya que estos representantes suelen ser responsables de garantizar que el proceso de votación se lleve a cabo de manera justa y transparente. Sin su presencia, es difícil asegurar que los votos se cuenten correctamente y que se evite cualquier tipo de manipulación o fraude. Además, la falta de información sobre la cantidad de votos emitidos, contados y extraviados genera desconfianza en el sistema electoral y socava la legitimidad de los resultados. Los ciudadanos necesitan tener la certeza de que su voto cuenta y que el proceso electoral se lleva a cabo de manera adecuada para que puedan confiar en el sistema democrático. Para evitar este tipo de situaciones en el futuro, es fundamental que se tomen medidas para mejorar la organización y la transparencia en los procesos electorales. Esto puede incluir la capacitación adecuada del personal electoral,
La implementación de tecnologías que faciliten el recuento de votos y la supervisión independiente del proceso por parte de observadores internacionales y organismos de control electoral. El dominicano que quiere un cambio real, no tendrá problemas para volver a votar, por lo nuevo, lo serio y por su patria. Lo demostramos con un 1.34%, pasamos a ser la cuarta fuerza electoral en el país. ¡Qué logro tan impresionante! Pasar de un 1.34% a convertirse en la cuarta fuerza electoral en el país es un testimonio del deseo de cambio y renovación por parte de los dominicanos. Este ascenso en la fuerza electoral indica un crecimiento significativo en el apoyo y la confianza de la población hacia la plataforma y los ideales representados por este movimiento. El hecho de que los ciudadanos estén dispuestos a respaldar una opción política nueva y seria muestra una clara señal de que están ansiosos por un cambio real en su país. Este respaldo no solo refleja el deseo de renovación, sino también una fuerte conexión con los valores patrióticos y el deseo de ver mejoras tangibles en su nación. La capacidad de movilizar a una parte significativa de la población para apoyar una causa demuestra un gran poder de convocatoria y organización por parte de este movimiento. Este éxito electoral puede atribuirse a varios factores, como una comunicación efectiva de sus propuestas, una identificación clara de las necesidades y aspiraciones del pueblo dominicano, así como una sólida estrategia de campaña. Este resultado electoral no solo es un logro para el movimiento en sí, sino también un indicador de la salud democrática del país, ya que demuestra que los ciudadanos están dispuestos a ejercer su derecho al voto y a respaldar opciones políticas diferentes a las tradicionales. Ahora, con este respaldo renovado, el desafío para este movimiento es convertir ese apoyo en acciones concretas que generen cambios positivos y significativos en la sociedad dominicana. Esto implica asumir responsabilidades políticas, trabajar en la implementación de políticas públicas efectivas y, sobre todo, mantener la confianza y el compromiso con los ciudadanos que los respaldaron en las urnas. Hola mi gente, le habla Miki Toribio desde Washington Heights, New York. En nombre del movimiento Rescate Democrático, quiero invitar a todos los dominicanos que todavía no se han inscrito en este proyecto de nación y de patria, que lo hagan porque es muy importante, ya que tenemos un gran representante de nuestra república, como lo es el doctor Roque Espaillá, el Cobrador. Es el único que se está enfrentando a la mafia del poder, la única oposición. Así es que contamos con tu firma y contigo lo vamos a lograr. Para mayor información, llamarme al 646-589-4676, Miki Toribio, y a la señora Charo Tejada de Isiano al 201-240-2111. Muchas gracias, los esperamos.